Así que esperamos sigamos avanzando en los temas y sobre todo que podamos abordar la historiografía más importante, más relevante del siglo XIX y de las primeras décadas del XX. Yo creo que con eso ya estaríamos dando un paso importante en esta materia tan importante, tan básica para formar justamente historiadores. Bueno, hoy continuamos con el tema de Carlos María de Bustamante. Ya en dos sesiones he hecho algunas puntualizaciones, ya no quisiera repetirlas el día de hoy, simplemente que destaquemos en historiografía la importancia que tuvo y que sigue teniendo en este periodo el tema del periodismo, el periodismo como esa fábrica de escritores, de pensadores, de debate, de discusión, que acordémonos, lo estamos viendo en historia, la Constitución de Cádiz, incluso desde antes los Borbones por ahí habían tenido cierta tolerancia a la difusión de las ideas. Ya en la Constitución se habla de la libertad de imprenta y cómo todos estos asuntos luego van a ser censurados por la Inquisición en los tiempos finales del virreinato y luego ya por los propios gobiernos que supuestamente van a emanar de esta constitución aliada cuando recupera el poder Fernando VII. Entonces, más o menos ese trajinar, esos casi 20 años, que es propiamente el antecedente del México independiente, el periodo independentista, vamos a llamarlo así. El periodismo es crucial, ¿no? El periodismo es básico y creo que ahí no vamos a poder hablar mucho de este personaje, pero hay unas conferencias que los he invitado el próximo, en noviembre, tenemos programado hablar del llamado Fray Servando, para nosotros el Padre Mier, pero también de un periodista, de un escritor que es muy importante en su tiempo, el doctor Cos, ¿no? Entonces, tenemos por ahí un municipio que en reverencia laica hacia su persona. Bueno, ahí, por mencionar algo, y quizás el más referido, el más mencionado, pues es justamente Carlos María de Bustamante. Entonces, quizás de Bustamante vamos a estar viendo ya en historia, y creo que la próxima clase ya, cuando veamos lo de Morelos, lo de Patzingán, lo de Zitácuaro, ahí creo que sin él no se entiende este proceso, sin Carlos María de Bustamante, más o menos para que dimensionen de qué personaje estamos hablando, con todo y que como historiador, como historiógrafo, pues le haya ido a veces no muy bien, muy vilipendiado, muy criticado, muy eh, hasta burlado, ¿no? En algunas ocasiones, pero bueno, eso es propiamente lo que se da en nuestro ambiente, ¿no? Acuérdense que entre historiadores a veces no nos tratamos muy bien y más cuando, como ya lo comentamos con un par de compañeros, cuando el que escribe pues tiene as, aspectos o tiene un currículum que luego genera envidias o genera, no sé, sinsabores o sobresaltos, rencores, una serie de cosas que luego un historiador ya más crítico lo puede lo puede entender, ¿no? O sea, no quiere decir que un personaje no tenga cola que le pisen, sí, pero el hecho que toda su biografía sea sobre la cola, pues está canijo, ¿eh? Que es como el caso de Iturbide. Iturbide nadie lo defiende, pero todos sus contemporáneos, pues, posteriores a su coronación, le tiran hasta con la toalla, ¿no? Entonces, lo cual también no es muy sensato en el análisis quedarnos con esas imágenes, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema, por ahí vamos a ver lo que tenemos pendiente. Por ahí creo que
el equipo 3 por ahí, 4 nos tenían ahí preparado algo ya para ir terminando. Después de esto vamos a hacer un breve análisis de la obra de Carlos María de Bustamante, una lectura que por ahí le voy a pasar, y luego seguimos con Lucas Alamán, ¿no? Para muchos el mejor historiador del periodo, para otros Carlos María de Bustamante, para muchos son ellos dos, en fin. No me interesa crear bandos, ¿verdad? Pero lo que sí nos queda claro, y ya con esto me callo, es que este cuadro histórico, que insisto, no es el único trabajo de historia de Bustamante, pero es el que nos interesa más. ¿Qué les iba a comentar? Es la primera gran historia, ¿no? Con perdón de Fray Servando, ¿no? Del Padre Mier, esta es la primera gran historia, ¿no? Por ahí hay fichas que no hablan bien de la estructura de la obra, pero acuérdense que es una obra muy, muy vasta, en 5 tomos y con 3 ejes temáticos muy bien definidos. De eso ya lo platiqué en la clase pasada. A lo mejor lo vamos a repetir la próxima clase cuando veamos el análisis del trabajo. Pues ahí yo le iría dejando para dar pie a que los compañeros nos hablen, nos den su impresión sobre esta lectura y sobre todo que ustedes valoren la importancia de que a su edad, en su semestre, ya estén leyendo obras clásicas, ¿no? Ya luego vemos qué dicen los especialistas, pero bueno, lo importante es el shock, el impacto que tenga en ustedes como lectores jóvenes, como historiadores en formación. Siempre es importante leer a los clásicos, ¿no? Los clásicos en su tinta, ¿no? Y no que pasen por el filtro de un profesor o de un estudioso, de un intelectual, que luego ahí le ponen a su cuchara y pues nos deja, se brinca cosas que a lo mejor a nosotros nos pudieran parecer importantes, ¿no? Entonces de todas formas vamos a ver qué dicen los analíticos, o sea, no vamos a estar tampoco en plena autonomía, ¿verdad? Intelectual, pero sí vamos a ver por nuestros propios ojos, como se dice, ¿no? A estos autores. Entonces, no sé, a la hora que gusten por ahí los equipos restantes, tenemos las cartas quinta y sexta por ahí, hasta la 10ª, no sé, hasta la 9ª, perdón. No sé si ya estemos listos ahí los equipos. Sí, ya estamos listas el equipo 3. Excelente, bueno, pues han estado muy, como se dice, muy, muy interesantes, muy sabrosas los comentarios. Siempre además las compañeras, las mujeres son muy buenas para comentar, para transmitir la información. Vamos a ver cómo nos va con ustedes. Adelante. Ok. Bueno, pues ahora empezamos con esta carta número 5 de Carlos María Bustamante y nos dice que vamos a olvidarnos un poco de lo que está ocurriendo con Calleja en estos momentos. Ajá. Y pasamos a la historia ocurrida en el norte de la Nueva España. Porque bueno, en lo personal, por lo que yo he percibido es que cuando hablamos de la historia, pues generalmente en este periodo de tiempo es muy común ver que sea la historia principalmente del centro y quizás el sur del país, no tanto del norte. Y bueno, refiriéndonos al norte, pues al territorio, como el territorio que hoy pertenece pues a Estados Unidos. Y bueno, se habla de Luisiana Occidental, cuando todavía le pertenecía a España, y de la revuelta que sucede aquí para liberarse de los españoles, en donde el gobernador de ese entonces, llamado, bueno, Don Carlos, resulta herido y termina por marcharse del lugar, y además de pues dejar su
su cargo y retirarse. Porque, bueno, la rebelión ocurrida pues fue si no mal recuerdo, fue en 1810, y se buscaba pues reemplazar a los gobernantes españoles para pues que surgiera una república independiente, ¿no? Ujú. Y bueno, pues al final pues tuvieron éxito pues porque lograron que don Carlos saliera de ahí. Y bueno, después de esta corta, digamos, la historia Ujú. sobre los sucesos que están aconteciendo al mismo tiempo en el norte de la Nueva España, pues Carlos María de Bustamante nos dice que vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Zacatecas. Y bueno, en Zacatecas, pues se encontraba gobernando el intendente Francisco Rendón. Y las cartas comienzan a narrar, bueno, en las cartas se narra como si a Carlos María de Bustamante le estuvieran ocurriendo las cosas, ¿no? Como si él fuera el Sí. propio intendente Rendón. Él anda en una máquina del tiempo, ¿no? O sea, él es así como una especie de Ulises, él te está transportando, ¿verdad? Le está pasando a él y automáticamente le está pasando a uno también, ¿no? Es un estilo muy particular de narrar la historia, ¿no? Adelante. Qué bueno que haces esa observación. Sí, gracias. Y bueno, pues comenzamos con la llegada de las noticias a Zacatecas de el levantamiento de Dolores. Y es aquí cuando Rendón pues hace, ¿no?, un llamado a, a, a las personas que estaban viviendo ahí en ese entonces, especialmente, bueno, pues porque también le incumbían más a los españoles Uh-huh. para conseguir armas y poder formar algo así como un ejército, ¿no? Capaz de defender, pues, pues al pueblo, a la ciudad, de la llegada de los insurgentes, porque pues se tenía noticias de que a donde llegaban, pues lo ocurrido con los españoles que seguían ahí, pues era pues un final no muy lindo, ¿no? Pues muchas veces asesinaban a los españoles que quedaban ahí, además de saquear sus pertenencias. Y recordemos que muchos mineros, muchos trabajadores se pasan al bando insurgente y ellos son los que traen toda esa factura de, vamos a decir, de odio, de rencor, ¿verdad? Y son a veces los que inician esos saqueos o esos asesinatos. Así rapidito, si atendemos la lectura que estamos viendo de Jauregui y el otro historiador, vamos a concluir que, bueno, de los centros mineros más importantes, este es uno de ellos. Este va a ser, por razones diversas, el menos afectado, lo cual no quiere decir que no sufrió amenazas, pero bueno, Zacatecas jugó con más suerte que Guanajuato en este periodo. Adelante. Sí, y bueno, pues a pesar de que se lanzó este llamado, pues al parecer la respuesta no fue muy buena, ¿no? Porque pues para empezar, al parecer solamente se pudieron hacer alrededor de unas 400 lanzas para que aquellos que iban a pelear y a defender, pues, bueno, vaya a redundancia, se defendieran, ¿no? Eran muy pocas, y bueno, se le dio órdenes a los dueños de haciendas para que enviaran caballos, para que enviaran armas, y se les ofreció pues un pago por esto, pero pues aún así la respuesta seguía siendo muy poca, por lo que se tuvo que pedir ayuda a otros lugares, ¿no? Sí, esto que mencionas es bien interesante porque nos lleva a lo que es lo que han llamado por ahí algunos franceses por ahí la historia cotidiana, ¿no? Cómo a veces los historiadores no nos enfocamos en esto que dice usted, porque un problema que va a haber grave aquí
es el problema de las mulas. De repente lo más cotizado ya no va a ser la plata, el oro, sino las mulas, porque de repente comienzan a escasear. Y recordemos que de la recua es el animal que más puede aguantar, que más puede cargar, y que además estaba acostumbrado a ese tipo de caminos. Entonces, esto que usted dice es bien interesante, porque es el mismo problema que va a haber más adelante, incluso en la Revolución Mexicana, con acá los caballos, ¿no? Acá son las mulas. Entonces, qué interesante esto, porque hay un problema de abasto, ¿no? Hay un problema de suministro, y esto va a afectar en primer lugar a los ejércitos. Y esto que menciona de los pagos, pues todos eran promesas de pago, ¿no? Ya que triunfara la revolución, se les iban a pagar los animales, el alimento, y además acuérdense, a la hacienda le quitaban soldados, tanto el ejército realista como el ejército insurgente. Entonces hay un problema ahí muy fuerte que va a provocar crisis de alimentos, y con ello lo que estamos viviendo ahorita, una gran cantidad de enfermedades, ¿no? De pandemias. Adelante. Sí, y bueno, pues el intendente Rendón comienza, ¿no? A intercambiar cartas con, con, con quienes se encontraban gobernando pues en San Luis Potosí, Guadalajara y Durango, pues para hacer como una defensa entre ellos, ¿no? Además de pues estarle pidiendo ayuda. Son las, pues, son las llamadas provincias, ¿no? Que luego lo vamos a ver más adelante. Sí, adelante. Sí, y bueno, pues también parece ser que a pesar de estas llamadas, pues la respuesta igualmente seguía siendo muy poca, porque pues todos estaban más interesados pues en defenderse, ¿no? Sí. Pues allá que se defienda el otro como pudiera. Sí, Pues, el caso, por ejemplo, la correspondencia que yo he visto de acá, de lo que hoy sería Durango, es realmente, ese es como usted lo está diciendo, es, bueno, apenas tengo para mí, así que discúlpenme, no les voy a mandar nada. Entonces, el caso acá tuvimos uno muy respondón, Arredondo también, que va a decir, yo tengo problema con los indios, tengo problema con los piratas, ¿no? Que mencionó ahorita usted allá de la Luisiana, y pues, discúlpenme, ¿verdad? No pueden mandar nada. Entonces, hay un problema de desabasto, y esto que luego lo vamos a ver más adelante, ya una autonomía regional bastante marcada, ¿no? Que ya no va a aplicar el centralismo, ni los gobiernos centrales que impongan su voluntad. Aquí ahora las regiones, los municipios, fíjense bien, se van a acostumbrar a mandar. Esto que usted dice es acostumbrarse a mandar. Y bueno, eso ya no va a cambiar ni con la constitución jurada por el rey, ni por el centralismo, y eso nos va a llevar a una guerra civil nueva, ¿no? Adelante. ajá, y pues de hecho era tanto el desabasto que menciona que las subdelegaciones de Aguascalientes y de Sierra de Pinos pues ni siquiera pudieron mandar pues caballos o gente a la capital. Pero pues al final llegaron 21 personas a caballo, Sí. que al parecer las mandó Durango, si no mal recuerdo. Y bueno, pues llega también una carta de Calleja en donde menciona que los insurgentes pues se van abriendo paso y ya habían saqueado a Guanajuato para ahora sí dirigirse a Zacatecas. Por lo que, bueno, pues esta noticia pues causa un poco de temor entre la gente y se convoca, ¿no? A una junta y se llega a la conclusión de que pues no es posible defender a la ciudad de los insurgentes, pues debido a, como ya se estaba mencionando, pues este desabasto que había pues de soldados, de caballos, de armas, etcétera. Oye, y de alimentos, lo básico, también ese era el problema del maíz, el problema
muchos cosas pues, que hay que consumir, y luego alimento especial para los caballos y para los soldados. Entonces todo eso es algo muy, muy problemático, sobre todo para el ejército realista, ¿no? Que estaba queriendo recuperar los espacios perdidos, ¿no? Adelante, Claudia. Sí, bueno, y bueno, pues creo que esto también salió más allá de aquellos que se encontraban en el poder en ese entonces, y no solo me refiero a puestos políticos, sino también aquellos que contaban con haciendas o comerciantes, porque pues tal parece ser que la población también se enteró y bueno, y todos estaban en contra de que pues se saqueara, ¿no? Sus Sí, pertenencias. es que Y era eso, un saqueo, ¿no? sí, y menciona que el populacho, ¿no? Se apoderó de la autoridad. Ahora pues ya él no era capaz de controlar lo que estaba sucediendo, ya no era capaz de mantener a la población, digamos, que, digamos, quieta. Y pues ahora es este populacho, como él se refiere, pues quien se encarga, ¿no? Sí. De tomar decisiones. Y creo que fue esto lo que ocasionó que Francisco Rendón, pues, uh, pidiera ayuda para, digamos, salir. Porque también creo que se me pasó mencionar que cuando se llega a la conclusión de que la ciudad es indefendible, pues todos estos europeos, como así se les llama, comienzan a huir, ¿no? Del lugar. Pues buscando refugio en otras partes, en otras ciudades que contaran con pues un ejército, ¿no? Mejor preparado y más numeroso, capaz de defenderlos. Sí, Y porque bueno, además acuérdense que estamos hablando de uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España. Bueno, todavía de la Nueva España, ¿no? Adelante. sí, y bueno, también es en esta quinta carta que se habla del doctor Cos, Ajá. que si no mal recuerdo, pues en ese momento era cura, ahí en Zacatecas, este, y bueno, pues era un hombre, Es un personajazo, ¿no? De la independencia. Vamos a comentar algo de él cuando vemos de Chilpancingo, pero sí, adelante. sí, y bueno, pues bueno, ya tenía, ¿no? En ese entonces esta fama de ser un hombre, pues, digamos, letrado o, sí, o sea, un hombre también ya que Sí. era muy respetado, ¿no? O sea, no tanto bueno, sí, también tiene que ver el hecho de que haya sido o esté relacionado, ¿no? Con la iglesia, pero pues era un hombre al que también se le conocía por que, bueno, estaba en contra, ¿no? De estas matanzas que se estaban llevando a cabo. Ujú. Y al parecer, se le pregunta, ¿no? Al doctor Cos que si podría, que si tal vez podría ir, ¿no? Con, a platicar, este, con el ejército insurgente, ¿no? Supongo que esto fue porque el doctor Cos era una figura, pues, muy respetada y probablemente si hubieran mandado a cualquier otra persona a indagar sobre lo que el ejército insurgente quería realizar en Zacatecas, pues probablemente lo hubieran capturado y lo hubieran matado.
Es más o menos la historia parecida al propio Bustamante. Es gente que está convencida de la Constitución de Cádiz, que está convencidos de la autonomía todavía con el rey, ¿verdad? Pero que en la medida que los hechos van cambiando, ellos se ven obligados a cambiar de bando. En primer lugar, Carlos María Bustamante siempre trató a Morelos, conoció a los insurgentes, pero él era constitucionalista, pero ya cuando Calleja y cuando llega Carlos Fernando VII con la actitud de abrogar la Constitución, él se pasa al bando insurgente, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí va también la tirada del doctor Cos, ¿no? Adelante. Sí, y pues se señala al doctor Cos como un hombre muy, muy patriota, ¿no? Y muy, muy íntegro. Él es el que va a dar, él es el que va a dar a conocer los documentos, los vamos a llamarle los documentos fundacionales. Por ahí en efeméride, cuando tengan chance, echen un ojo, lo subí hace unos minutos un tema donde está involucrado, creo que ni aparece el nombre del señor, pero ahí está involucrado el doctor Cos, más o menos para que sepamos de quién estamos hablando, ¿verdad? Adelante. Sí, y bueno, pues el doctor Cos era también responsable, ¿no? Como de, digamos, mantener comunicaciones entre estos ambos bandos, y Calleja, bueno, no, perdón, y Carlos María de Bustamante, menciona, ¿no? Que fue, culpa del virrey Venegas, el derramamiento de sangre, ¿no? Porque pues ya contaba con mucha gente en ese entonces que buscaba, la paz, Sí. aunque, y bueno, y que quería también evitar pues muertes, ¿no? Entonces, con tantas personas que, digamos, se encontraban dispuestas a negociar, pues Bustamante menciona que no, pues que todo se echó a perder por Claro. culpa del orgullo, ¿no? De Venegas. Sí, porque después de la muerte de los insurgentes, acuérdense, hay una desbandada, una decepción, un miedo, ¿no? Y realmente, de no ser por López Rayón, que tampoco lo hemos dimensionado, así como no hemos dimensionado al doctor Cos, tampoco hemos dimensionado bien la figura de López Rayón, que ya andaba desde el 10 andaba ¿cómo se llama? Con Hidalgo, se supone que anduvo por aquí y se retiró. Si no, también le hubiera tocado lo de Chihuahua, ¿no? Lo del fusilamiento. Creo que es importante lo que usted dice, porque aquí eh, hay grupo de insurgentes, gente españoles, de peninsulares incluso, que quieren la paz, ¿no? Que quieren ya pues renunciar a su insurgencia, ¿no? Pero también, como usted señala, ya el ejército realista pues no lo ve así en algunas regiones y pues emprende la represión y la persecución, ¿no? Adelante. Sí, y bueno, pues antes, algo que mencionar antes de cederle la palabra también a mis compañeras, es que, bueno, me pareció muy interesante el hecho de que Bustamante haya mencionado a unas figuras a quienes él llama, pues, malignas, ¿no? O sea, Sí, personajes, sí. terribles, muy, muy, muy sangrientos, sanguinarios, perdón. Él no se andaba con medias tintas, ¿verdad? Él decía, le daba su objetivo como él creía, ¿no? Sí, y los comparaba pues incluso con Calleja y Venegas, ¿no? Con los actos que estos habían hecho y que al parecer los actos que cometieron estas personas que voy a mencionar ahorita, no fueron tan escandalosos y no se hizo mucha, este, digamos, no se dio a conocer tanto estos hechos, pues debido a la figura que estas personas representaban, ¿no? Al poder que estos tenían en su momento. Y la primera figura de estas tres es
pues José de la Cruz, quien había servido en España. Y bueno, hay que recordar que en este periodo, pues España estaba invadida por Francia, ¿no? Y pues se encontraba en una lucha. Entonces él se pregunta, ¿no? Como un hombre que al parecer es muy distinguido por su valor y que ya ha peleado anteriormente en España, ¿por qué lo mandan a la Nueva España? Y bueno, pues él responde, ¿no? A este cuestionamiento diciendo que todo aquello que ya no les servía en España lo mandaban a América. Y bueno, creo que esto fue porque, bueno, pues era un hombre muy, muy sanguinario y al parecer muy temperamental. A él bueno, él es el responsable, ¿no? De varias muertes, no solo en España, sino también en Nueva España, e incluso menciona una anécdota de José de la Cruz, ¿no? Que cuando va y se hospeda en la casa de una viuda, que ella al parecer los recibió muy amablemente, ¿no? Y que cuando les pidió y bueno, y cuando ya se iba a retirar este personaje, al parecer, recogieron más cosas, ¿no? De las que ellos habían traído, y esta viuda que los había recibido, pues, obviamente no iba a estar contenta y se iba a quejar. Entonces la respuesta de José de la Cruz a esta queja, pues fue mandarla a la cárcel, ¿no? Acusándola de traidora, acusándola de ser insurgente. Sí, sí. Ese era el peor delito, es decir, que ayudaste a los insurgentes, ¿no? Y más si eras mujer, casi llevabas el juicio perdido. Hay anécdotas que nos hablan de cientos de mujeres encarceladas, sobre todo clase media, ¿no? Para quedarse con las propiedades de ellas, ¿no? Que son acusadas de eso que usted dice, sobre todo en las ciudades como Querétaro, Guanajuato, la Ciudad de México, hospicios donde están estas mujeres que son acusadas. No estamos hablando de cientos, ¿no? Ya un problema de género ahora sí para la historiografía, ¿no? Hay mucho tema que analizar. Adelante. Sí, y también ya para finalizar, otras figuras que también se mencionan, son don Julián Villagrán y su hijo al que se le conocía como Chito. Y bueno, estas personas también fueron personajes muy crueles a los que se le hace responsable de muertes, al parecer pues muy horrorosas, ¿no? Se les, bueno, Carlos María Bustamante se les refiere a ellos como malvados, ¿no? Como crueles, Unos sanguinarios, ¿no? muy sanguinarios, así es. Y pues en esta misma carta, describe uno de los asesinatos que cometen estas personas, y pues están, están descritos pues de manera un poco explícita, y pues la muerte de, del doctor Ignacio Vélez de la Campa, pues que era una persona que se iba a dirigir a la guerra, pero que estas dos personas, este hombre y su hijo, pues deciden asesinar para quedarse con todo lo que ellos, bueno, con todo lo que el coche Sí. de don Ignacio pues traía, ¿no? Que pues creo que eran armas y quizás alimentos y pues también dinero, ¿no? Sí. Con todos los bienes que estaban a la mano, ¿verdad? Que era factible, ahora sí que expropiarlos, ¿no? Sí, y bueno, pues le cedo también la palabra a mis compañeras para que ellas también ya comiencen Bueno, a dar sus opiniones. bueno, pues ya le pregunto si le gustó el texto de
Carlos María Bustamante es muy obvio, ¿verdad? Como verán, pues ahí hay son casi como fotografías, ¿no? Estas descripciones. Y nada más quisiera agregar de lo que dijo la compañera Claudia, que cuando los ejércitos llegaban a las ciudades pequeñas o medianas, para el caso era lo mismo, era todo un problema para los vecinos. Acuérdense, ellos tenían la obligación de apoyar al ejército realista con alimentos, como dijo Claudia, con hospedaje, se quedaban en tu casa, en tu cama, con tu familia, o expulsaban a la familia de la casa en ese momento, había que darles de comer, no había que darle comer, imagínate que de repente llegan a tu casa 50, 60 personas, pues te acaban con la despensa, ¿verdad? Y además había que darles animales, canjeárselos o llevarse animales nuevos y dinero en el caso de la gente pudiente. Llegaban los insurgentes y más o menos era lo mismo. Entonces, los vecinos quedan sumidos en ese vaivén, y ellos pues tienen que, cuando apoyan a los realistas, pues les sale más caro porque los realistas los chantajean de que pues gracias a ellos no les pasa nada, ¿no? Están protegidos, pero bueno, la seguridad a veces les sale demasiado cara, y entonces esto que vamos comentando, pues es para que lo valoren. Imagínense esta situación ya, una guerra que dura casi 10 años, pues está difícil que la sociedad lo soporte, lo aguante, bueno, en algunas regiones, ¿verdad? Y eso es lo que yo que va a explicar también por qué el aceleramiento de algunas élites por firmar el documento allá por 1821, y además ya con todos los trabajos previos, que yo creo que el día de hoy, muy importante, dentro de lo que dijo Claudia, lo que habría que destacar mucho es el personaje del doctor Cos, ¿no? Que, insisto, tampoco lo hemos dimensionado muy bien, como tampoco ha sido con López Rayón, ¿no? Entonces todos nos quedamos con Morelos siempre, por razones obvias, ¿no? Pero creo que sí tendríamos que ir viendo por ahí más personajes, más acciones, ¿no? Pero muy bien lo que señaló la compañera de la cotidianeidad, el mundo cotidiano de este tiempo en tiempos de guerra, ¿no? Ya en este periodo comienza también la contrainsurgencia, ¿verdad? Cuando ya la insurgencia está a punto de desaparecer, casi por nadita, no desaparece del mapa militar. Adelante, ¿quién sigue? Yo sigo. Adelante. Bueno, trataré de hacerlo un poco más breve porque ya no nos queda mucho tiempo y todavía nos falta otra carta. No, no se preocupe, mientras estemos picados, no hay problema, ¿verdad? Bueno. Es lo bonito de la historiografía, el comentario, la nota, pues, si no, vamos a volver a la historia tradicional, ¿verdad? De análisis, conceptos. Usted no se preocupe, adelante. Bueno, primero debo decir que sí hay una gran diferencia en el lenguaje respecto a los textos de Carlos María de Bustamante a los de Fray Servando. Hay mucha diferencia, aunque aún así está pues diferente a nuestro lenguaje actual. Sí. Pero sí hay un gran cambio y hasta eso se me hizo más fácil leerlo que el de Fray Servando. Pues por eso le tenían coraje también a don Carlos. Pero bueno, la parte ya que me toca hablar es ya en Guadalajara, los primeros movimientos en Guadalajara específicamente. Habla pues de varios personajes. Inicialmente habla de Roque Abarca. Era un sujeto que pues era constantemente para formar planes de ataques, campañas, pero sin embargo era del virrey de Iturrigaray. Sin embargo, cuando ya llegó todo lo del grito de Dolores y todo, y supo de la verdadera impacto que causó, pues ya definitivamente pues no tuvo mucho que hacer, no pudo realmente. Qué bueno que señala eso, porque luego no reparamos, ¿verdad? Debió haber causado un shock tremendo en las élites, en los ricos, ¿verdad? En la clase media, los acontecimientos de Guanajuato y luego de Guadalajara, ¿no? Creo que eso también
cimbró psicológicamente a la gente que estaba informada en aquel tiempo, ¿no? Adelante. Sí, y o sea, ellos pensaban que Hidalgo realmente el cura que solamente quería robar, invadir propiedades, solamente que era muy codicioso y que dejaba a un lado pues su orden sacerdotal y que además era enemigo de la religión, que quería proponer el ateísmo. Eh, bueno, también mencionan que pues también mencionan a varios personajes que realmente pues no son poco conocidos. Y también deja pues que son del lado del ejército realista, pero que también no tuvieron gran importancia porque porque su ambición era destacar ellos y no realmente aportar. Uno de ellos es Francisco Recacho. Pues él quiso figurar de ser general y todo, pero pues realmente no, ni siquiera, o sea, se lució ni nada. Sí, recordemos que en este periodo hay en los municipios, en los pueblos, personajes que quieren destacar, tanto párrocos como trabajadores, como exmilitares, que pues bueno, y en la medida que se investiga el tema van saliendo los nombres, van saliendo pero hay, incluso, digo, me salgo del tema tantito, rebeliones indígenas. Aquí no, en Nuevo León hubo una rebelión indígena también, y que está registrada así muy someramente, pero pues no forma parte de la narrativa nacional. Pero, así que qué bueno que señala eso. O sea, ahí hay muchas minucias que luego a lo mejor alguien podría investigar de manera más sistemática y pues nos da otra visión de que la independencia pues sí arraigó en muchos sectores, incluso rebeliones como le llaman, de negros también. A ver, y la historia no los tiene registrados como temas así cruciales. Entonces le digo, ahí vamos avanzando, ¿no? Adelante, Carolina. Sí. Bueno, por ejemplo, de Recacho, pues menciona que incluso ya en la batalla de Tizla, ya lo único que hizo fue ya en la batalla al verse pues derrotado y ya no poder hacer más, menciona que se fue corriendo a ocupar su silla de magistrado, que era lo que tenía y que era lo que mejor que podía hacer. Claro. Sí, Asegurar el ingreso y la vida primero, ¿no? así es. También menciona a otro que se llama Tomás Ignacio Villaseñor. Él era un hacendado rico y pues se hizo un teniente coronel para tratar también pues de lograr una importancia, de lograr acabar con los caudillos. Pues, hagan de cuenta que esto lo vemos muy claro en la revolución de Estados Unidos, ¿no? Donde Washington, todos los hacendados se meten de soldados, en primer lugar, para acaparar más tierras y para acabar con el enemigo de ellos, que eran los indios, y para ampliar el esclavismo, pero luego la historia tuvo otros derroteros, ¿no? Algo pasó que el que tenía esclavos luego va a ser considerado como el padre de la libertad y todo lo demás. Esto que dice usted de los hacendados es muy interesante. Muchos de ellos incluso van a financiar ejércitos. Que la revolución del 10 es más claro, incluso con personajes acá literarios como Pedro Páramo, ¿no? Donde hay que ir a hacer la revolución, pero en la hacienda de mi compadre, ¿verdad? Con el vecino. Entonces, esto que dice usted es muy interesante, Carolina, porque nos habla de que había un financiamiento y un apoyo de hacendados, o incluso meterse ellos mismos a la ola, ¿no? Al ejército, pues para asegurar sus intereses, ¿no? No tanto por las ideas propiamente revolucionarias, ¿no? O por recuperar a Fernando VII, ¿no? O sea, ya esto que usted nos está diciendo, pues ya es algo muy
desencarnado, así muy vivo, ¿no? Digo, no se anda con tapujos ahí de que las ideas y que los ideales, ¿no? Este es un mundo real, ¿no? Adelante. Sí, de hecho menciona que pues días antes de que Hidalgo y los caudillos llegaran a Guadalajara, trataban todos de proteger sus propiedades, incluso algunos se iban, buscaban irse, pero tratando de llevarse pues todas sus valiosos, todas sus cosas valiosas, porque por lo mismo, porque como tenían la idea de que solo querían saquear y robar y apropiarse, pues entonces solamente ellos querían protegerse y se iban. Pero algunos no podían irse porque pues no tenían Claro. lo suficiente para irse, entonces pues se tenían que esconder. Y luego recuerden que ya más o menos desde 1810 también, y esto se va a mantener hasta, creo que hasta la época de Díaz, ¿no? Más de 1880 y tantos, ¿no? Va a haber muchos salteadores de caminos, ¿no? De hecho, ahora los bandidos de Río Frío pues tienen mucho que ver con lo que se va a dar más adelante, salteadores de caminos, y pues ahí también pueden quedar muchas vidas plagadas, ¿no? Concluidas. Entonces, sí es una época bastante difícil, ¿no? Por donde le busquemos, no, todo el mundo sufrió, no nada más los pobres, ¿no? O los esclavos, o la servidumbre agraria, pero creo que una etapa muy difícil, ¿no? Adelante. Sí, menciona por ejemplo de Ricacho, de cuando estuvo en la fortaleza de San Diego de Acapulco, y pues dice que buscaba un triunfo, ¿verdad? Y pues a pesar de una construcción, de un plan y todo, pues salieron hacia varios pueblos para ocultarse en la noche y ocultarse de los caudillos para poder espiarlos y saber cuáles iban a ser sus movimientos. Sí, el fuerte de San Diego era un punto como San Juan de Ulúa en el Golfo, ¿no? Son los bastiones importantes, ¿no? Del ejército realista, ¿no? O de quien tenga el poder en ese momento, ¿no? Sí, pues menciona que también pues ellos tenían cañones, fusiles para defenderse, pero aún así, a pesar de eso, los indios, así menciona, no se amedrentaron, al contrario, siguieron y no se rindieron. Y pues también dice que pues llegó un punto en el que pues ya estaban dados por perdido. Entonces lo mejor que pudieron hacer fue huir. Que era uno de los anhelos de Morelos, ¿no? Tomar Acapulco, tardó mucho en hacerlo, pero cuando lo logra, pues ya estaba debilitado el ejército realista de esa época, ¿no? Adelante. Sí, ya en ese entonces ya. Y pues dice, pues ahí como que en forma un poco irónica y un poco cruel, Bustamante menciona que Ricacho recomendaba al rey un vigía que puso en una torre, en una de las torres, porque vio y avisó lo que veía. Y, y pues menciona que pues era un muy mérito singular de Dios y que pudo haberlo recomendado porque respiró, porque habló, porque tosió, porque hizo todas las acciones de un animal. Entonces, eso me dio risa. Sí, todavía ahora es un museo ahí, ¿no? Pero ahí pueden ustedes ahí algún día echarse una vuelta y nos habla de esa fortaleza que usted describe, ¿no? Y que pues el que la tuviera aseguraba el control de la salida al Pacífico, ¿no? Que en aquel tiempo era la ruta de la seda con las Filipinas y por ahí. Adelante. Había sido, perdón. Sí, a pesar de todo, pues también menciona que los insurgentes respetaban su religión ante todo y pues sí respetaban todos los lugares
y pues despertaban a su Señor Dios. Sobre todo en esta época ya después del 12, del 11, ya el ejército insurgente no es tan amedrentador ni tan, porque ya pasó por el filtro de Morelos, ¿no? Digo, los ejércitos más importantes, insisto, esto que usted dijo hace rato, Carolina, es muy interesante porque había gente que a nombre de la independencia hacía sus sandeces, ¿no? Lidercillos ahí que aparecían. Creo que la historia todavía no lo registra bien. Insisto, acá había un tipo acá en el norte que casi declaró una república, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo pelaban los ojos ni de la insurgencia ni de los realistas estaban en Texas, por así decirlo, ¿no? Y él va a ser de las suyas en esa distracción que hay en los bandos, ¿no? Ya lo de Texas va a ser importante en la medida que Estados Unidos se independiza y se expande hacia el septentrión. Es cuando comienza a interesarle a la Nueva España, pero ya es tarde. Acuérdense que para eso viene el Choro de Talamantes, lo leímos por ahí en la materia, y pues ya es estamos hablando de 1813 para que se ubiquen. Ya el problema de la frontera pues ya es algo que se veía llegar y 20 años después pues se va a perder Texas, ¿no? 33, y luego ya lo que sigue de la historia pues ya se lo saben y lo vamos a ver en la próxima lectura que tenemos por ahí asignada. Adelante. Sí, bueno, ahora menciona sobre la división del coronel Villaseñor, que pues dice que fue incluso menos afortunada que la de Recacho, porque pues dice que una vez que lo atraparon, él pedía y suplicaba que lo dejaran ir, que lo dejaran. Y sin embargo, pues los caudillos dijeron que no, que al contrario, era una ofensa si lo dejaban ir. Pura gallardía del señor. Ajá. Pues dice que fueron muy, muy rápido derrotados, Villaseñor y su división. Uh-huh. Pues dice que eran demasiados indios los que llegaron. Y casi en la geometría eran 10 contra 1, ¿verdad? Más o menos. Sí. Los que han sacado se ha trabajado muy bien el tema ya de las proporciones, pero pues acuérdense que no es tanto por el armamento, sino mucho tiene que ver la organización. Ahorita que hablaba Claudia, y también usted lo mencionó, los lanceros, es otro tema. Acuérdense que esto lo hemos visto desde Atila, ya desde los griegos, los romanos. Ojo, los que usaban jabalina, lanzas, eran a veces armas más efectivas que las flechas y que los arcabuces. Y en el caso de nosotros, en el caso de México independiente, los lanceros van a ser una parte muy importante del ejército, y ellos eran muy efectivos, y además con una tradición, yo creo que centenaria, en el manejo de esas armas. Así que quien explique la guerra con base que la pólvora y los cañones eran lo determinante, quién sabe. Adelante, Miguel Ángel, escuchamos. Hay una observación. Sí, nada más para mencionar algo que me pareció interesante que escuché hace poco, es que, bueno, me interesa bastante lo que es la historia militar. Sí. Perdón, aquí está mi hermano. Arturo. No, hasta para allá, perdón. Lo que mencionaba que vi fue, perdón, hasta para allá, es que estoy en el patio ahora, que supuestamente en esta época de las guerras napoleónicas, pues ya se empieza a hacer más extensivo el uso de la pólvora, pero que realmente las armas que hay no son demasiado útiles, más que nada son contundentes y son un factor psicológico, que justamente en el arte de la guerra, algo que sabía bastante bien Napoleón, es en causar miedo a las tropas, porque si se rompen filas ya está prácticamente decidida la batalla. Lo que decía era que justamente en esta época era más viable y hubiera sido más útil en batalla utilizar un arco, pero el ruido que hacen es el factor por el que se decidía usar armas con pólvora. Sí.
No, y pues hay toda una evolución. Qué bueno que le interese ese tema, Miguel Ángel, lo felicito porque sí, de repente uno dice cada barbaridad, pensando en que las armas son muy efectivas porque son muy rápidas. El problema es cómo se conduce el arma, ¿no? Y quién lo está haciendo. Un rifle, un Winchester, pues era muy efectivo, pero depende de quién lo trajera, ¿no? Y había, por ejemplo, en el caso de los indios acá, que no lo han dejado los del norte, ellos a caballo con un brazo te disparaban y te daban en la frente, ¿verdad? Mucha fama tenían también los dorados de Villa, por decirlo. O sea, esto que usted dice, la historia militar es muy, muy importante en la medida que lo abordemos de una manera más, pues más científica, ¿no? En el caso, por ejemplo, alguien que le ha dado mucha importancia a los caballos de Villa nada más, es el historiador recién fallecido Ketz, que es el mejor biógrafo de Villa, y él le da mucha importancia al caballo y lo que come, fíjense. Y dices, qué chiflado, qué bañado. No, hay todo un trabajo de análisis. Entonces, en este caso, los lanceros creo que tampoco los vemos, como que los vemos como que atrasados, ¿verdad? Como que en desventaja, y quién sabe, ¿no? Ese tipo de ejército se va a mantener muy vigente mucho tiempo, y creo que falta, como usted dice, que el historiador le meta mano ahí, ya de una manera más analítica, más científica. No sé, ¿algo más, Miguel Ángel? No, era lo único que quería mencionar porque bueno, por lo general yo creo que todos estamos acostumbrados a que las armas de fuego vinieron a cambiar todo el rumbo de la historia, avanzarla tanto. Bueno, seguido se menciona eso, que en la Primera Guerra Mundial para avanzar 1 kilómetro pasaban varios meses, en la Segunda varias semanas, ya para la Guerra del Golfo Pérsico pasaban menos de unas horas. Sí, sí, sí. Incluso lo vimos en la guerra de Vietnam, la participación ahí de los descendientes de los iroqueses ahí, ¿no? En cuestiones de... Por eso me causaba este hecho de que, a pesar de ya ser pues, armas de fuego, de pólvora, ¿no? Mosquetes que ya conocemos, no eran realmente las mejores armas de su momento. Sí, sí. Yo creo que hay falta que el historiador se meta más, sobre todo porque pues, no tenemos elementos, ¿verdad? Muy apenas sabemos que es un general y que es un teniente. No sabemos también cómo las formas de lucha, ¿no? El concepto de guerra de guerrillas, todo eso, en la medida que lo analicemos bien, creo que vamos a ir avanzando en nuestra visión de la historia, ¿no? Creo que más, insisto, con más cientificidad, ¿no? Con más argumentos. Muy bien, pues gracias por su observación. Adelante, Carolina, ya estamos en el cierre. Sí, de hecho menciona que a pesar de que tenían armas, de que tenían fusiles y todo, no pudieron usarlos porque los indios los apedrearon y dejaron la mayor parte inservibles. Entonces, pues realmente sí es cierto, no tiene mucho que ver el armamento. Bueno, y luego el problema de los armamentos era el parque, ¿no? ¿Con qué los vas a disparar? Que era luego lo que van a chantajearlo Estados Unidos, Francia, ¿no? Y hasta nuestros días, las armas, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues también menciona del teniente Gariburu, que fue el único capaz de poner cierta resistencia. Pero aún así, pues quedó muerto, o sea, murió ante los indios, porque realmente los indios tenían un gran entusiasmo y una ansiedad de buscar su independencia, menciona, ¿sí? Ese es el otro tema, ¿no? También, por lo general, un poco lo que mencionaba Miguel Ángel, ahí a veces nos vamos con las fintas, ¿no? Uno piensa que todos los grupos indígenas estaban a favor de la independencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, porque se iban a liberar. Ojo, también había grupos así como semiprofesionales, ¿verdad? Así como había en Europa gente que se dedicaba a mercenarios, ¿no? También había grupos indígenas que con un pago o con una negociación se iban con cualquier bando porque eran muy buenos guerreros. Entonces, ese es otro tema que también está medio
perdido, pero ya hay trabajos que señalan grupos indígenas que se dedicaban a atacar a los insurgentes. No nos vayamos con las fintas de que todos los indios son pro independencia, no necesariamente. ¿Por qué? Porque tienen acuérdense que ellos vienen desde antes de Hernán Cortés, ¿no? Ya con una tradición guerrera, incluso con una visión muy, muy particular de su concepto de nación, su concepto de patria, su concepto de pertenencia, ¿no? A un grupo. Adelante, Carolina. Sí. Menciona también a José Antonio Torres, pero él era el comandante en jefe de los indios, de los americanos. Es la figura de por allá, ¿no? Sí. Y pues dice que los ayudaba para los ataques, para buscarles el modo en la que deberían de avanzar, para poder envolver a los realistas, para poderles pues lanzar fuego, en este caso pues metafóricamente. Y pues sí, fue una buena labor. Y sobre todo por el punto número 1, la comunicación. Acuérdense que los párrocos, los sacerdotes tienen un contacto con la gente que nadie tenía, ¿no? Y luego lo van a tener por ahí los profesores, o sea, no me refiero a nosotros, ¿no? Los maestros de primeras letras, y se acabó, ¿no? Y luego los médicos un poco también tienen cierto liderazgo social, o sea, los médicos de rancho, los médicos de provincia, y pues realmente no hay muchos así líderes naturales a los cuales la gente les siga, les haga caso. Y bueno, también los militares, ¿no? Santana va a ser uno de los que va a provocar mucha hilaridad sobre todo en las tropas, ¿no? Adelante. Bueno, también retomando al obispo Abarca, Roca Abarca, pues menciona que él estaba en Guadalajara, pero cuando se entera de que en los pueblos aledaños pasa todo esto de Villaseñor y Recacho, pues decide irse a San Blas, dejando a todos sus seguidores católicos, ¿no? Claro. Era la vía más efectiva, ¿no? Que había. Sí. Pues se va por el hecho de que necesitaba huir y solamente pues se despide profetizando en esa ciudad lo que a Jesucristo a Jerusalén, que dentro de pocos días pues no quedaría nada. Bueno, toda la fatalidad, ¿no? Cristiana. Ajá. Y pues dice, y también pues dice que echa la ironía de que pues realmente no pasó eso, porque pues sin embargo en esa época, a pesar de todo, pues habían aumentado los edificios y había mejorado drásticamente la ciudad. Ya como quiera, hay a propósito de maldiciones y de ¿cómo se llama? Y de castigos divinos, van a comenzar las epidemias, ¿no? Más o menos por ese periodo, y la Ciudad de México nada más van a morir como 50 y tantos mil personas. O sea, acá en Nuevo León muere el 10% de la población del estado, ¿no? Digo, nomás por señalar algo, ¿no? Que ahí no hubo ni armas ni nada, pero creo que eso es derivado de lo que comentábamos con Claudia hace unos minutos del problema que hay con la alimentación, con la higiene, y eso pues, va a cobrar facturas con las epidemias, fiebre amarilla, por ahí que va a aparecer. Le decían las calenturas, ¿verdad? La gente del campo, a todos los padecimientos que va a haber entre 1813 y 1815, ¿no? Que va a menguar la población drásticamente, y no necesariamente por cuestiones de guerra militar, ¿no? Sino por los efectos de la guerra. Muy bien. Adelante, Carolina. En su huida, pues también se van con él la mayor parte de los europeos. Y pues se llevan consigo sus
tesoros más preciados, Claro. y pues incluso algunos abandonan a su familia. Eso era muy común en algunos militares, ¿no? Sí, De hecho, aquí hay un señor que Redondo, que fue el suegro de Gonzalitos, él tenía la señora allá en el norte y acá tenía otra señora y a donde iba tenía señoras, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque pues, se la pasaban en varias partes, ¿no? Los militares y pues en todas partes querían estar apapachados, ¿no? Y abandonaban la familia así completa, como usted dice, ¿no? Que eso lo vamos a ver acá en la esposa de Gonzalitos, pues era una hija abandonada por el señor Redondo, ¿no? Adelante. y llegó un punto pues en el que la ciudad de Guadalajara quedó sin regidores europeos, por lo que tuvieron que reemplazarlos los americanos. ¿Qué era lo que comentábamos en la clase de historia, ¿no? El gobierno de los criollos, que en este caso, usted lo dice muy, muy claramente, son los americanos, ¿verdad? Y de hecho la Constitución se va a llamar así, ¿no? La América. Muy bien. Bueno, pues ya estamos. Yo sé que todavía le faltan algunos puntitos, ¿verdad? Todavía, Sí. Bueno, no sea mala, le rogamos que iniciamos la próxima, ¿no? Con lo que le falta, con sus conclusiones. Y seguimos con la carta que sigue, porque sí ando un poco atareado. Tengo que estar a las 10:30 en nuestra chamba y apenas llego. Entonces, le pido que concluyamos la próxima clase, si es tan amable, y seguimos con su equipo. Estamos acá en la carta quinta y sexta, y ya para que se prepare también el equipo 4, y la próxima clase les digo cuál va a ser la lectura de análisis de Carlos María de Bustamante, y una semana más vemos lo que vamos a leer de este señor Lucas Alamán, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces pues muchas gracias, todo muy, como verán, las compañeras siempre, las historiadoras siempre son muy, muy buenas para comentarnos la narrativa, hacerla interesante. Qué bueno que están participando con un tema que la verdad vale la pena retomar, estar leyendo a los historiadores en su tinta, ¿no? En sus textos originales. Entonces seguimos con Carolina, terminamos la próxima clase y seguimos con don Carlos María de Bustamante. Acuérdense, el autor de la primera gran historia del México y de la independencia, ¿no? Muy bien, pues nos vemos, compañeros, compañeras, hasta pronto, y tenemos por ahí todavía, no, ya no tenemos pendiente, hasta la otra semana, ¿no? Cuídense mucho y estén por ahí al pendiente de lo que estamos publicando, haciendo, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buen día. Buenos días.